abandonado que encontramos en el año 2005. Pero la verdad es que cuando sentimos todos esos logros y todos esos avances, también sabemos que se necesita trabajo para consolidar esos avances, que se necesita mantener el esfuerzo permanente para que aquel que consiguió un trabajo lo pueda mantener, para que podamos desarrollar tareas y políticas que beneficien a la pequeña y a la mediana empresa, porque no la podemos descuidar. Y nos preocupa, porque sabemos que muchas veces, en medio de las dificultades, los primeros que caen son los más chicos. Los primeros que caen, y los que pasan mayores dificultades son los más chicos, y se necesita consolidar más nuestra economía, las políticas de inclusión, para asegurar que efectivamente ese sector de nuestra sociedad que pasó de la pobreza al sector medio, que salió de la pobreza, ese porcentaje se afirme efectivamente en el sector medio de la sociedad y no vuelva a caer hacia la pobreza. Y que podamos instrumentar políticas que nos permitan avanzar sobre ese 10% que todavía necesita soluciones, necesita solidaridad, necesita la mano tendida de la sociedad y del Estado para sacarlo de la situación en la que está de pobreza, que todavía tenemos que reconocer que existe, a pesar de los avances. Y tenemos que ir hacia aquel productor hoy en dificultades, porque han caído las exportaciones de los lácteos hacia Brasil, han caído las exportaciones hacia el resto de América Latina en el sector lechero. Sabemos que estamos en dificultades y hay una serie de tamberos que hoy están pasando por problemas y necesitan de la mano tendida de la sociedad y del Estado para poder sobrevivir y aguantar esta difícil situación que se está viviendo. Y nosotros, como fuerza política, debemos estar a la altura de esas necesidades que van surgiendo. La sociedad, cuanto más derechos conquista, más derechos quiere. Y no nos podemos enojar por eso. Lo único que permite hacer que las sociedades efectivamente avancen es la conquista permanente y el reclamo permanente sobre nuevos derechos. No nos tiene que asustar. Una sociedad que avanza y que es consciente de sus derechos necesita nuevos derechos, reclama por nuevos avances, por nuevos derechos. Eso es lo que ha hecho avanzar permanentemente la rueda de la historia. La reivindicación en su momento de la igualdad de raza, la reivindicación por la igualdad y los derechos de género, el derecho de la mujer a votar, la liberación de los esclavos allá en su momento, pero la igualdad de derechos de raza que después nos ha permitido avanzar en nuestra sociedad, que tiene que ser cada día más igualitaria, más equitativa y más democrática. Y todavía quedan muchos derechos por conquistar. El otro día estábamos en una visita en el interior del país con el Consejo de Ministros y hubo reclamos. Algunos de ustedes seguramente los escucharon. Y lógico que hay reclamos, porque por más que muchos de los derechos estén estampados en las normas, que estén en las leyes, allá en la soledad, en el medio del campo, muchas veces ocurre que vuelve a primar siempre la ley y la fuerza del patrón sobre el peón. Y por más que las leyes protegen el trabajo de 8 horas, del trabajador rural, muchas veces allá en el medio del campo, si no llegan los controles, si no llega el Estado a guarecer, a respaldar al que está en peores condiciones, vuelve a regir y a multiplicarse los derechos de explotación que existieron antes y la explotación que existió antes. Entonces tenemos que estar, no podemos abandonar, no tenemos derecho a dejar desguarecido a nuestra gente que está en esa situación. Debemos asumir la responsabilidad que tenemos con esa situación, que se da en este caso, pero que se da en muchos casos más en medio de dificultades todavía. Y en el medio de todo esto, nosotros tenemos que reforzar nuestra unidad y nuestra fraternidad como Frente Amplistas. Muchas veces nos dejamos arrastrar por las dificultades internas y nos entretenemos demasiado en las dificultades internas.
cuando existen una enorme cantidad de problemas importantes. Yo les digo que toda esta situación que hemos tenido en los últimos meses, yo pido disculpas por el tiempo que ha ocupado esa situación. Porque efectivamente creo que el Uruguay tiene problemas importantes que debemos abordar y prioridades y desafíos importantes que debemos abordar.